Hola, entremos de lleno a este análisis. Hoy vamos a desmenuzar un documento súper interesante que cuestiona a fondo el Plan de Reconstrucción Nacional de Chile proyectado para abril de 2026. Básicamente, vamos a ver paso a paso cómo este texto cruza las macropolíticas fiscales con la vida real y cotidiana de la gente. Ojo, la idea aquí es revisar exactamente lo que proyecta este análisis utilizando sus propios datos, de manera imparcial, para entender a fondo cada uno de sus argumentos. Y bueno, la gran pregunta, o más bien, la hipótesis central que cruza todo este texto es bastante provocadora. ¿Cómo es posible que un plan diseñado para, literalmente, reconstruir una nación entera termine, según los investigadores, desmantelando su tejido social? Esa es la inmensa paradoja que la fuente intenta desenredar. El documento plantea que detrás de toda esa promesa de eficiencia fiscal operan mecanismos que le pegan directo a los sectores más vulnerables de la población. Para entender esto, veamos este contraste tan marcado que nos presenta el análisis. Por un lado, tenemos el objetivo oficial de la política pública, la reconstrucción nacional y la reactivación económica. Suena fantástico, ¿verdad? Pero, por otro lado, el resultado proyectado por este informe es radicalmente opuesto. Hablan directamente de una demolición social y un pico drástico en la desigualdad. Y es importante aclarar que el texto argumenta que esto no es un punto de vista político, sino el resultado matemático de proyectar el impacto de estas regulaciones en la vida real. Bien, pasemos al primer punto clave. 16 reglas, 142 recortes. Resulta que el instructivo del Ministerio de Hacienda plantea 16 medidas universales para aumentar la probidad y la fiscalización. En papel, suenan a excelentes prácticas de gobernanza. Exigir rendición electrónica obligatoria, pedir boletas de garantía financiera, solicitar años de experiencia comprobada y poner límites a la subcontratación. Pero el análisis nos dice, un momento, en la práctica, estas reglas funcionan como filtros gigantes e inflexibles. Imaginen a una pequeña ONG, a un centro comunitario rural o a una fundación de barrio. Muchas veces simplemente no tienen el capital enorme para dejar una boleta de garantía en el banco, o no cuentan con la infraestructura tecnológica para llevar una contabilidad puramente electrónica. Y aquí es donde la cosa se complica bastante. Al pasar la realidad por esos 16 filtros tan rígidos, el documento identifica que hay nada menos que 142 programas sociales que quedan en riesgo inminente. Y no estamos hablando de lujos administrativos. El análisis enumera programas críticos como becas de alimentación, iniciativas para la prevención del suicidio juvenil y apoyo directo a nuestros adultos mayores. 142 programas esenciales que podrían quedar totalmente congelados por un embotelamiento burocrático. Para dimensionar esto, pongámosle rostros humanos. El análisis calcula que hay unos 845,000 beneficiarios directos de estos programas. Es casi 1 millón de personas a lo largo del país que literalmente de un día para otro podrían quedarse sin ese acceso vital a capacitación laboral, a terapias de salud mental o a herramientas de inclusión. Es un impacto inmediato y masivo. Pero la investigación va un paso más allá, porque sabemos que nadie vive en una burbuja. Considerando que el tamaño de un hogar promedio en Chile es de 3,1 personas, el efecto de perder un apoyo estatal golpea a toda la mesa familiar. Entonces, al hacer el cálculo completo, el documento estima que más de 2,6 millones de personas verían reducida indirectamente su calidad de vida a raíz de estas trabas administrativas. Entendido esto, saltemos a la sección 2, el efecto multiplicador social. Si desglosamos los sectores exactos donde golpean estos recortes, vemos que casi la mitad del impacto, un 48%, cae directamente sobre la educación, afectando transporte y becas. El resto se reparte en áreas críticas, un 14% en inclusión social, otro 14% en capacitación laboral, un 12% en salud mental y un 12% en el cuidado de adultos mayores. Como señala el informe, estamos tocando el nervio central de las redes de apoyo en las comunidades. Y si lo llevamos a la calculadora, la fuente establece una cifra base impresionante, 338,000 millones de pesos chilenos. Ese es el inmenso volumen de recursos sociales que quedaría paralizado o retirado del ecosistema económico simplemente porque las organizaciones locales no logran saltar la barrera de las 16 nuevas reglas. Pero aquí viene la perspectiva macroeconómica del análisis, que es fascinante. El texto explica que esa inversión social no desaparece en el vacío,
tiene un poderoso efecto multiplicador. Argumentan que cada peso invertido en estos programas genera hasta 2,2 pesos a nivel local, pagando al transporte de la zona, comprando alimentos al pequeño proveedor local o cubriendo el salario de los talleristas del barrio. Si cortas ese flujo, generas una contracción brutal. De hecho, el informe proyecta que entre 500 y 740 mil millones de pesos simplemente dejarían de circular en las comunas que más lo necesitan. Y eso nos lleva a la sección 3. El salto del coeficiente de Gini. Demos un poquito de contexto histórico sobre esto. El coeficiente de Gini mide la desigualdad en un país. Mientras más alto es el número, peor es la distribución de la riqueza. En los años 90, Chile tenía un preocupante índice de 52. Tras décadas de enorme esfuerzo, políticas públicas y programas sociales, esa cifra bajó a 48 en los 2000, luego a 45 en la década pasada, hasta llegar a 43 en 2024. Como vemos, ha sido una maratón de más de 30 años, luchando punto por punto para reducir la brecha. Sin embargo, la proyección del documento enciende todas las alarmas. Estiman que perder esos 142 beneficios sociales y su efecto multiplicador en los barrios dispararía el Gini a 44,5 en tan solo un año. Sería un latigazo tremendo en las estadísticas de desigualdad. ¿Qué significa este número en la práctica? Según las conclusiones de los investigadores, este salto repentino rompe de tajo la tendencia histórica de reducción de pobreza del país. Equivale literalmente a borrar del mapa todo el progreso en equidad que costó entre 3 y 5 años conseguir, esfumándolo todo en cuestión de unos cuantos meses. Es un dato súper fuerte. Ahora vamos a explorar la otra cara de la moneda en la sección 4, el recorte del impuesto corporativo. La otra gran pieza de este plan de reconstrucción es un mecanismo para reducir poco a poco el impuesto corporativo del 27% al 23% a lo largo de 4 años. Quienes defienden la medida argumentan que esto funciona como un imán para atraer gran inversión, pero el análisis que estamos revisando lo califica con un término muy particular. Lo llaman una anestesia fiscal. Argumentan que este beneficio se siente con fuerza en la cima de la economía, mientras que al mismo tiempo la base social sufre el rigor de los recortes inmediatos. Y lo más llamativo de esta parte es cómo el documento se apoya en la evidencia internacional para fundamentar su postura. Repasan casos muy conocidos, como las rebajas tributarias en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y también Irlanda. ¿Y qué encuentran? El texto concluye que reducir los impuestos a las grandes corporaciones rara vez se traduce en un boom de inversión sostenida que beneficia a todos. Por el contrario, sostienen que lo que suele ocurrir es que las empresas acumulan esa liquidez, el déficit del país se agranda y la desigualdad se dispara aún más. De hecho, hay una cita que resume de manera impecable la postura central del informe sobre este tema. El historial económico demuestra que reducir los impuestos corporativos no reconstruye naciones, las concentra. Esa es la tesis final del análisis. Nos dice que la idea de cuadrar la caja cobrando menos arriba y recortando el gasto abajo es, al final del día, una receta perfecta para concentrar la riqueza. Entremos a la última parte. Sección 5. La paradoja de las dos ranas. Para amarrar todos estos conceptos, el texto introduce un término llamado racionalidad parcial. Lo explican con el ejemplo de un jefe de familia que, para intentar ahorrar dinero de forma rápida, decide simplemente dejar de comprar comida. Evidentemente, la cuenta del banco va a lucir fantástica a fin de mes, pero la salud de la familia quedará destruida por completo. El documento usa esto para ilustrar que mejorar las finanzas hoy, a costa de destruir el tejido a largo plazo, es una estrategia profundamente irracional. A partir de ahí, los autores utilizan la famosísima metáfora de la rana en la olla para explicar los dos grandes efectos del plan. Primero nos presentan a la rana social, que representa a todas las fundaciones, beneficiarios y redes de apoyo. A esta rana la lanzan directo al agua hirviendo de los recortes drásticos y repentinos. Según el texto, sufre un shock letal casi al instante, sin ninguna capacidad de reacción frente a la pérdida repentina de esos 142 programas. Y en la otra esquina tenemos a la rana corporativa. Esta está en una olla totalmente distinta. Como su recorte de impuestos es paulatino y se da a lo largo de 4 años, el agua se le calienta muy despacio. El análisis sugiere que esta comodidad térmica no provoca que las empresas salten e inviertan con urgencia. Al revés, el agua tibia las adormece,
Al final, proyectan un escenario donde la economía entera se paraliza. Un sector colapsa por el golpe térmico y el otro se queda adormecido por la inacción. Y así llegamos a la gran interrogante que cierra el documento y este análisis. Después de desglosar estas proyecciones, el salto en la desigualdad y las paradojas de estas medidas, queda la pregunta clave. Una política económica que por un lado reduce su recaudación y por el otro asfixia su red de seguridad social, ¿realmente está reconstruyendo una nación? ¿O acaso, de una forma muy silenciosa y progresiva, la está desmantelando? Es sin duda una pregunta fundamental que nos invita a reflexionar a fondo sobre el impacto real de las decisiones económicas en el futuro de la sociedad.